Esta semana, fue una muy buena semana. Yo la verdad, yo soy un fiel, creyente de Romanos 8:28, donde dice la palabra que todas las cosas vienen a bien a los que amamos a Cristo y a los que somos llamados conforme a su propósito. Y una de las cosas más importantes de esta cita tiene que ver con el hecho de que conozcamos nuestro propósito, porque en el momento que entendamos que vamos hacia una dirección, todas las cosas que pasen, que a los ojos del mundo parecieran buenas o a los ojos del mundo parecieran malas, van a dejar de ser buenas, van a dejar de ser malas y van a ser conforme al propósito. Y esa es la parte interesante, y eso es cuando obtienen valor y cuando entendemos el lenguaje específico que Dios nos habla. La semana pasada empecé mi prédica hablando acerca de las personas que tienen una fe futura. ¿Se acuerdan? Hay mucha gente que vive en una fe futura de lo que Dios va a hacer alguna vez en su vida, pero que no la ve llegar. Y eso es algo muy común, es lamentablemente más común de lo que nos lo imaginamos. Hay gente que todo el tiempo está pensando en que Dios haga, o en lo que Dios en lo que queremos que pase por medio de lo que Dios haga, pero no entendemos exactamente cómo, y muy pocas veces nos encontramos con personas, o nos encontramos nosotros en la situación en donde estamos viviendo el propósito de Dios. ¿Sí? Muy pocas veces vemos, o de repente pensamos que hicimos algo que desató el favor de Dios, y entonces nos sentimos bien durante 5 minutos, y luego de repente se nos voltea el asunto, y pensamos que dejamos de hacer algo, y se nos olvida que con Dios nada de lo que hacemos es un intercambio. Eso es sumamente importante, el entender que nada de lo que tenemos en nuestra vida es un intercambio. Lo decía Marco, y me impactó ahorita que lo estaba orando en un principio. Él decía: Señor, tú no nos vas a bendecir, tú ya nos bendijiste, porque ya tu palabra ya está escrita, tú ya hablaste acerca de nosotros. Entonces, ya no hay manera de que nosotros podamos agradar o no agradar a Dios. Obviamente podemos agradarlo, pero no podemos hacer nada para provocar su favor, porque realmente el favor de Dios está ahí. Él ya murió por nosotros, Él ya perdonó nuestro pecado, Él ya vio antes de morir todo nuestro pecado y estuvo decidido a morir por Él, por nuestras buenas y nuestras malas actitudes, por nuestros robos, por nuestras ofensas, por todo. Entonces, lo que tenemos normalmente es un problema de actitud y un problema de identidad. Y eso es lo que les quiero hablar ahora, de la actitud y de la identidad que tenemos o que debemos de tener. Y esa es la parte que me fascina, porque nada más es cuestión de que abramos nuestra Biblia en la parte donde encontremos o donde querramos, y nos vamos a encontrar con el carácter de Dios manifestado en los hombres y mujeres de la Biblia. Y hoy les voy a hablar de uno de esos que me encanta, porque tiene que ver con la identidad que tomamos para entender la bendición de Dios. Muchas personas vivimos de dos maneras, y lo he platicado muchas veces. Habemos quienes estamos tratando de provocar que las cosas pasen y nos la vivimos ayudándole a Dios, porque alguna vez alguien nos enseñó que la Biblia decía, que no es cierto: ayúdate, que yo te ayudaré. Y luego cuando vemos que no podemos por la derecha, que no podemos por la izquierda, que no podemos por arriba y que no podemos por abajo, de repente le decimos: ¿sabes qué, Señor? Yo te dejo todo en tus manos. Y luego hacemos que o nos escudamos en la fe y le decimos que nos abandonamos en Él, y realmente lo único que hacemos es que vamos y le dejamos nuestro problema, y nosotros dejamos que se haga grande solito, y después cuando el problema viene y se nos viene encima como una bola de nieve, venimos y decimos: es que todas las cosas suceden por algo. Dios por algo hace las cosas. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Pero no quiere decir que nosotros hagamos cosas, sino quiere decir que cumplamos con la palabra, ¿sí? Hay veces que Dios nos tiene que enseñar a creer lo que tenemos que creer. Y esta es una de las cosas que me fascina, porque hay veces que estamos haciendo algo y lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, y es ahí donde está el problema. Y podemos hacerlo una vez, podemos hacerlo 2 veces, podemos hacerlo 100,000 veces y no va a pasar nada. Pero en el momento que nosotros decidimos llevar estas cosas que estamos haciendo delante de Dios,
Luego Dios nos va a decir, haz esto, y nosotros lo primero que vamos a decir es que siempre lo he hecho, y es algo que le decimos a mucha gente. Ten fe, es que tengo fe, es que confío en Dios, es que confío en Dios, es que esfuérzate, es que me esfuerzo mucho, y no pasa nada. Y es cierto. La pregunta es, ¿cuándo entró Dios en esto? En el capítulo 5 de Lucas, en el versículo 5, se lo voy a leer, dice, está Pedro hablándole a Jesús, y le dice, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Sí? Y me encanta el hecho, porque hay veces que nos hace falta nomás poner un poquito de atención, porque la Biblia no tiene mensajes ocultos, la Biblia tiene claves repetitivas para que entendamos ciertas cosas. Dios llama a lo largo de su Biblia a Pedro de tres maneras. Lo llama Simón, que era su nombre original, lo llama Simón Pedro y lo llama Pedro. Pedro significa la roca, el fuerte, el que no se mueve. Y Simón significa todo lo contrario. ¿Sí? Y aquí le está diciendo, Maestro, respondió, ¿quién? Simón. Aquel que había ido y le dijo, Señor, toda la noche estoy pescando y tú quieres otra vez, y ¿sabes qué? No lo hago, quiero entender, ¿sí? No lo hago porque te creo, lo hago porque te amo. Pero si tú dices, voy a ir a echar las redes otra vez. Pero fue la primera vez en toda una noche de pesca que Dios intervino en lo que Pedro estaba haciendo. Fue la primera vez que Pedro se encontró con Dios cara a cara. Y no podemos decir que Pedro sea un hombre flojo, porque no lo era. Y habemos muchas personas que nos esforzamos y de repente no pasa nada. Y el que nosotros usemos el nombre de Dios no quiere decir que involucremos a Dios en nuestras cosas, ¿no? De hecho, la Biblia nos previene acerca de eso. Éxodo 20 nos dice que Dios no tomará en cuenta, ¿sí? Y que castigará a aquel que use el nombre de Dios en vano. A mí me sorprende esta semana, me tocó ver un video de cuántas veces la gente usa en Estados Unidos el término de oh God, y la mayor parte del tiempo lo usan para cosas malas, o sea, lo usan para hacer una expresión de susto, de sorpresa o de qué sé yo. Pero Dios no tiene nada que ver ahí, porque su corazón no está en sus palabras, es una expresión, hasta de enfado, ¿no? Exactamente, oh my God, ¿no? Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, adorarle, no a quejarnos. Cuando nosotros le decimos, ay Señor, ayúdame, espérame. Nosotros hemos entendido y hemos aprendido a lo largo de las últimas semanas, sobre todo, que a la presencia de Dios vamos a manifestar su naturaleza, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Si nosotros usamos el nombre de Dios, ¿sí? Es como si yo hablara de Marco. Es que Marco es mi amigo, y Marco es mi amigo, y Marco es mi amigo. Y Marco me va a venir a decir un día, no, cuate, la Biblia dice que el que tiene amigos se hace amigos, no dice que es amigo, ¿no? El que es amigo, o el que tiene amigos, se hace amigo. Y para la amistad, ¿qué se necesita? Frecuencia, calidad, intimidad. ¿Sí? De hecho me quedé pensando en eso, porque dije, sí, es muy interesante, porque luego la gente no se conoce, y entonces hay mucha gente que te llama amigo. ¿Nunca les ha pasado que hay mucha gente, cuando vas caminando y alguien te quiere vender algo y te dice, pásale amigo? Y yo, ¿no? Y le digo, a ver cómo me llamo. No, amigo, pásale. ¿Pero cómo me llamo? Cuando Dios no interviene en una situación, porque no lo conocemos y porque no sabemos el efecto de lo que Dios va a hacer, pues no tiene nada que ver, solamente estamos usando el nombre de Dios en vano. Pero cuando le damos la oportunidad a Dios que sea esa persona que decide, y sobre todo porque cuando Dios habla, tiene una consecuencia. Dios no abre la boca de oquis. Si Dios te dice, ve y haz, es porque algo va a pasar. Y si Dios te dice, ve y no vayas y no hagas, es porque te está previniendo de algo que pasa. Y eso es sumamente importante.
Porque el poder está en nosotros y la capacidad de hacer cosas está en nosotros. Nada más tenemos que recordar quiénes somos para poder desatar el poder que Dios ha puesto en nosotros. La fe, es decir, lo que creemos, nos activa. Porque hay quienes solamente tienen fe y solo esperan. Pero quien verdaderamente cree, se activa y sigue la voz de Dios. Por eso todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas condicionadas, y dice, y lo leía Marco ahorita en Deuteronomio 28, que lo leía durante la oración, y decía: si escuchares atentamente mi voz y la obedeces, y luego vienen todas las promesas, y todas las promesas. Ahora no era una cuestión de que Pedro fuera a pescar, era una cuestión de que Pedro fuera con la actitud adecuada. No iba con una esperanza de pescar, iba con una certeza de una instrucción de alguien que lo amaba y que le había dado una palabra para bien. ¿Sí? Y eso es bien importante. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Y aún así nos atrevemos a decir que Dios no nos escucha, que Dios no nos habla y que Dios es capaz de castigarnos. Porque cada quien tiene un Dios a su manera y a su medida, que no tiene que ver con el Dios de la Biblia. ¿Sí? Y eso es importantísimo. El Dios de la Biblia y el Dios que muchas veces tenemos no es la misma persona. Y por eso es tan peligroso cuando llega una persona y dice: ay, todas las religiones tenemos al mismo Dios. Y dices: no, espérame, si tú no conoces al Dios de la Biblia, ¿no? Si tú no conoces al Dios de la Biblia, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Y aún nosotros, estando en esta misma iglesia y leyendo la misma Biblia, tenemos que tener cuidado de apegarnos a lo que la Biblia dice y no a lo que nosotros entendamos de esa Biblia. Porque de acuerdo a eso será el resultado de lo que declaremos. Porque la Biblia dice que Dios nos habla. Y hay personas en muchos lugares que nunca se han atrevido a escuchar la voz de Dios, pero creen muchas cosas de Él. Hay gente que piensa que Dios cambia y que se adapta a las épocas, y la Biblia dice que Dios fue, es y será siempre el mismo. Hay cosas que no cambian. Lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado el día de hoy. Es más, los que hemos evolucionado somos nosotros. Cada día encontramos mejores y más variadas maneras de pecar. ¿Sí? Eso sí. Y mejores excusas, ¿no? Es más, fíjense nada más, es algo que a mí me encanta cuando yo veo quién conoce y quién entiende a Dios. Satanás conoce a Dios. Satanás conoce la palabra a la perfección y nos engaña siempre igual. Lo único que hace es usar la palabra de Dios en nuestra contra y nos engaña. Eso es lo único que hace. Y después juega con la culpa, ¿sí? Y después nos dice que no somos merecedores y de ahí nos sale. Y ahí nos la pasamos revolcándonos en el pecado todo el tiempo, porque Satanás dice: ¿para qué batallo? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y el hombre no cambia. Puede ser transformado, pero no cambia. Y va a ser engañado siempre, porque se va a alimentar, porque tiene una necesidad natural de alimentarse de la palabra de Dios. Por eso lo dijo Jesús: no solo de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No necesitamos ser cristianos, no necesitamos venir a una iglesia y no necesitamos ser sabios de la palabra. Todas las personas sobre la tierra tenemos una necesidad de una palabra de Dios para alimentar nuestra alma. Todos. Todos. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque si no conocemos la palabra de Dios, nos vamos a alimentar de cualquier cosa y vamos a vivir las consecuencias de ese Dios falso en el que creemos. Hay veces que nuestra fe significa renunciar a lo que sabemos y a lo que vemos para dar paso a lo que Dios dijo acerca de nosotros. Pedro sabía perfectamente que había hecho todo lo necesario para pescar, porque él tenía una necesidad de mantener a su familia, tenía una necesidad de ser proveedor. Su naturaleza era ser pescador. Y nada de lo que había hecho, era un hombre de excelencia, porque tenía el corazón adecuado. Su corazón siempre fue igual. Lo único que le faltó fue que Dios le hablara. Y entonces Jesús fue y le dijo: ve a aquel lugar y pesca. Y que todos conocemos la historia. ¿Qué pasó?
se llenaron las redes y le tuvieron que llamar a otra barca porque se les hundía la barca y se les rompían las redes de la cantidad de peces que había. Y esto es algo que pasa, no es solamente simbólico, esto es algo que va a pasar en tu vida y en mi vida en el momento que permitamos que esto suceda. Todos nos hemos esforzado por algo en la vida y todos queremos que algo pase. Hay quienes trabajan todos los días y quieren que su economía mejore, ¿sí? Y le piden a Dios. Pero pedirle a Dios no es lo mismo que ir a la presencia de Dios. Porque Dios ya lo hizo todo, eso es lo que acabamos de entender y eso es lo que nos decía Marco en su oración. Dios ya lo hizo todo. Ahora, en la cancha de quién está la pelota. Lo vimos la semana pasada. Juan 14:12 dice que Jesús nos dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos paramos en un lugar y las cosas tienen que cambiar. Las cosas cambian a causa de lo que Dios hace por medio de nosotros. Y de la misma manera, como Dios puede desatar el favor, la bendición, la abundancia, el gozo, Dios también lo puede cortar. Porque ciertamente somos poderosos. Lo decía Pablo en la oración en la mañana. ¿Tienes la cita por ahí, Pablo? Es una de mis citas favoritas. Jesús nos dijo, ustedes son dioses. Es un salmo, está leyendo en la mañana, ¿Sí? habla de, es el Salmo 82, y 82:6, y dice, dije a vosotros, sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sí? Son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Salmo 86, 2. 82, 6, al revés, perdón. ¿Sí? ¿Quién de ustedes entiende Dios? Un Dios. Porque eso es bien importante. Si tú eres hijo de Dios, entonces ¿qué eres? Un Dios, ¿no? Es como la canción del Sorullo, ¿no se acuerdan la canción del Sorullo? Tuvo un montón de hijos y entonces le decía a la mujer, oye Sorullo, el negrito es el único tuyo, ¿no? Porque todos los demás eran güeritos, pues ¿de dónde le iban a salir diferentes? ¿No? Si se la saben, no se hagan. ¿Sí? Dios, ¿por qué va a tener hijos diferentes a Él? Y miren, entiendan esto, fíjense, vámonos a Génesis 11:6, ¿no? Y Dios tuvo que frenar a quienes entendieron su naturaleza, pero que no involucraron a Dios en lo que estaban haciendo, porque eso también es importante. Génesis 11:6 dice, y dijo, miren, la gente está, número uno, ¿qué? Unida. Y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Esta semana nos tocó ver en la Biblia, en la clase de mujeres, veíamos exactamente la contraparte de esta cita. ¿Te acuerdas, Nancy? Estábamos en el libro de Hechos y de repente llega el Espíritu Santo y cae sobre ellos, y cuando cae sobre ellos les salen lenguas de fuego, ¿sí? Y todos empiezan a hablar en otra lengua, de manera que todas las personas que estaban ahí pudieran entender que Dios les estaba hablando a ellos como si fuera un solo idioma, y todos estaban espantados. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ya nació? Ya nació, ahora sí. ¿Y fue? Niño. Bueno, ya nació. Perfecto. Entonces, pero fíjense qué importante. Estaban los hombres y mujeres del Génesis dirigidos por Nimrod, tratando de levantar una torre para hacerse un nombre ellos mismos. Pero sabían quiénes eran. Y Dios los reconoció y dijo, aguas, estos hombres están unidos, como la iglesia tiene que estar unida. Hablan un solo idioma, como la iglesia debería de hablar un solo idioma. Dijo, y después de esto, nada los detiene. ¿Y qué hizo Dios? Los confundió, les cambió el idioma y los separó, porque ahora sí que el pegamento entre ellos era lo que podían hacer y no Dios. Y muchas veces, hay veces que yo me acuerdo cuando yo
me tocó alguna vez, yo decía, a mí lo único que no me cuesta trabajo es hacer amigos. Y de repente fueron los 3 años en los que Dios me juntó con Él, en donde empecé a servir por primera vez en la iglesia formalmente, y lo único que no tuve durante 3 años era la cosa más fácil, que es tener relaciones públicas. Porque cuando no tienes un propósito con Dios y no involucras a Dios en lo que estás haciendo, lo único que va a hacer Dios es, te va a frenar. Te va a frenar. Y estamos hablando de dos casos completamente opuestos. Un Pedro que estaba haciendo todo bien y que no le salía nada porque le faltaba la palabra de Dios. Y había un grupo que tenía una identidad y que le estaba saliendo todo bien, y Dios se dio cuenta que no estaba en medio de eso y lo frenó y lo coartó. Mi pregunta es, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde te encuentras tú? Porque la parte que se nos dificulta en muchas ocasiones cuando estamos tratando de hacer algo es que sabemos las cosas con una identidad equivocada. Hay mucha gente que se acerca a otra gente diciéndole, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. ¿Por qué? ¿Tú por qué vas a pedir un favor a un Dios ajeno? ¿Cómo por qué habrías de orar y pedir un favor a un Dios ajeno? Pero hay gente que se pasa de confianzuda y de repente le quiere decir Diosito, Chuy o como no sé qué, cuando no lo conocen, ¿no? Y quieren que el Dios ajeno haga cosas íntimas. Es más, hay gente que se atreve a no orar porque dice, Dios sabe lo que necesito. El problema es que nosotros no sabemos lo que Dios requiere de nosotros. Y hoy les voy a hablar de un hombre muy especial, porque fue un hombre que lo entendió todo, porque entendió su papel. En el libro de Efesios, se lo voy a leer en 2 versiones. Efesios 5:1 dice, por lo tanto, esto le decía Pablo al pueblo de Efeso, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. La versión Reina Valera 60 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. ¿Sí? Efesios 5:1. Y esto es bien importante porque si Dios va a depositar poder en nosotros, y esta es la parte que le faltaba a Pedro en un principio, es la parte que le faltó a la gente que estaba construyendo la Torre de Babel, le faltaba la identidad correcta. Dios no va a venir a hacer cosas buenas por ti y por mí. Dios nos va a llevar a su reino de abundancia, en donde nosotros, como hijos suyos, vamos a hacer prosperar ese reino y lo vamos a seguir extendiendo. La Biblia nos llama coherederos juntamente con Cristo. Cristo vino. Jesús nunca vino y pidió nada. Él vino y funcionó en el Espíritu, derramó del Espíritu y multiplicó en el Espíritu, trajo salud, trajo vida, trajo sanidades. ¿Y cuándo le faltó algo a Jesús? Nunca, porque vivía y comía del mismo reino. La Biblia incluso nos enseña que cuando lo desnudaron para crucificarle, su túnica era de una sola pieza, era lo más caro que había. Imagínense cómo le haces para hacer una túnica que tiene que cubrir todo tu cuerpo sin costuras. Debe ser algo muy complicado, ¿sí? Por tanto era tan cara porque su capa, cuando traía capa, los soldados vieron la capa y se la dividieron en pedacitos y se la dividieron porque todo el mundo quería tener una capa, un pedazo de la capa del rey, del hijo del rey del cielo. Pero cuando vieron su túnica, dijeron, esta túnica es buena. Y mejor se la rifaron entre ellos que dividirla. ¿Por qué? Porque Jesús no era pobre, Jesús era humilde. ¿Sí? Jesús entendía que administraba un reino ajeno, que era el de su Padre, pero nos vino a enseñar cómo. Entonces no es solamente que nosotros involucremos a Dios en nuestras cosas, sino que entendamos que Él gobierna sobre nuestras cosas, porque luego nos portamos como cuando nos mandaban recoger nuestro cuarto. ¡Recoge tu cuarto!
es mi cuarto. Y luego viene la famosa frase de nuestra mamá, por mientras vivas en mi casa, ¿no? Y entonces ese cuarto pasa de manos de un lado al otro y nadie sabe de quién es, ¿no? Y la casa es del padre que mantiene su casa, punto. ¿Sí? Así es. Que le cede la autoridad a la madre para que la administre por mientras él no está. Digo, lo platico porque hay una disputa familiar. Es que uno le dice, ya ves, y el otro ¿no? Pero así es. Y una de las cosas es, tus asuntos, tu economía, tus finanzas, tus relaciones personales, tu novio, tu novia, el lugar en donde duermes, el trabajo que tienes, esto es algo bien importante, el trabajo que tienes, todo te lo dio Dios para que lo administres, para que lo multipliques y para que lo embellezcas. Dice la Biblia, para que nos enseñoremos de ellos, para que nos hagamos señores de ello, por mientras nosotros tengamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí? Nuestro Señor, el que decide sobre nosotros. Por eso la Biblia también nos llama que somos esclavos por amor, porque cuando somos esclavos, ¿sí?, nosotros no tenemos una voluntad propia, pero obedecemos por amor a Dios, porque sabemos que todo lo que salga de su boca nos va a dar vida. ¿Quieres comprar un coche nuevo? Ve a la presencia de Dios. ¿Tú crees que Dios te va a decir que no? ¿Tú crees que Dios querría negarte un coche? Y no estoy hablando de finanzas, es un ejemplo más claro. Es que a lo mejor Dios no, me encanta porque luego viene la gente y te dice, no, René, es que a lo mejor Dios no quiere que yo me case. Y como, ¿por qué Dios se va a ir en contra de su palabra? Dios dijo que en la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, y esto aplica para el hombre y la mujer, está hablando del género, ahora sí de la raza. ¿Por qué Dios va a decir que no, tú no te cases o que yo no me case? Habemos necios y tercos, ¿sí? Pero Dios dijo que tenemos que casarnos, que tenemos que tener hijos y que es nuestra obligación porque eso es lo que representa su reino. Si tú quieres un coche nuevo, ¿por qué no? Nomás pregúntale a Dios, sabes que yo quiero un coche nuevo, pero tú ¿qué quieres conmigo? Y no es porque Dios te vaya a decir que no, sino que le va a dar un propósito a tu coche. Le va a poner un sentido y le va a poner una razón de ser. Y después te va a abrir las puertas de una manera que no puedas jamás jactarte y decir que fuiste tú. Porque Él es nuestro Señor y nos gobierna aún en esas pequeñas cosas. Porque esto es lo que necesitamos. Pero entender que hay un propósito y no se vale hacer, reitero, no hay que hacer intercambios. Señor, dame un coche y yo te prometo que voy a llevar a todas las viejitas que me encuentre saliendo del súper. Señor, dame $1,000,000 y te prometo que 800,000 los dono a los pobres. Señor, no me des, ponme donde hay. ¿No? Dios no intercambia cosas y ahorita les voy a explicar por qué escogí a este varón, porque tiene mucho que ver. ¿Sí? Tiene mucho que ver porque nosotros estamos siempre buscando un propósito y queremos ponerle algo que nosotros entendemos como bueno, que realmente no está en nuestro corazón. Porque el que quiere ayudar a los pobres los va a ayudar con y sin dinero. Con y sin dinero. El que quiere ser amable va a ser amable siempre. Le sonrían o no le sonrían. Y el que quiera ser piadoso lo va a hacer siempre. Y aquí hay un ejemplo de uno que entendió que era un hijo amado. Les voy a leer 1 Reyes 3, del 3 al 15, y ahorita lo vamos viendo parte por parte. Dice, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de estos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue ahí y sacrificó 1,000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón y en un sueño, y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole ese gran y fiel amor al darle un hijo para que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios,
tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy, en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y que sepa diferenciar entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este pueblo tan grande tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nunca nadie ha tenido jamás, ni jamás tendrá. Te daré lo que no me pediste, riquezas, fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Entonces Salomón despertó y se dio cuenta que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca de pacto del Señor y ahí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y luego invitó a todos sus funcionarios al banquete. Está en chino. Salomón sabía varias cosas. Toda su vida supo que él era el heredero al trono. Y toda su vida tuvo que aprender a gobernar como su padre. Y supo que no importaba cuánto se esforzara, lo que su papá y lo que Dios tenían no era imitable. O más bien, era imitable, pero no era igualable. Salomón ya era rey. Y dijo: aún sabiendo lo que Dios es, y aún sabiendo lo que yo puedo hacer, y aún sabiendo quién fue mi padre, no soy más que un niño sin rumbo. ¿Pero quién le iba a quitar lo rey? Nadie. Todos los días de su vida iba a gobernar. Lo único que le faltaba era sabiduría. Era el saber entender, ¿sí?, que Dios no iba a dejar de ser Dios, porque lo hemos aprendido muchas veces. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el saber lo que Dios va a hacer. Y cuando Salomón fue delante de Dios, fue y le dijo: te pido sabiduría para gobernar a tu pueblo, te pido que tú me digas siempre lo que tú vas a hacer para yo simplemente obedecer y seguirte. Eso es lo que le está pidiendo. Yo quiero pensar como tú piensas y quiero entender lo que tú entiendes. Quiero crecer en la estatura que tú estás, para que siempre, durante el tiempo que yo gobierne esta tierra o este pueblo, tú te manifiestes en él. Dicen quienes saben que Jerusalén en tiempos de Salomón fue lo más parecido al reino de los cielos que puede existir el día de hoy. Cuentan los historiadores que se cobraba por entrar a Jerusalén y se recaudaban 16,000 kilos de oro todos los días, nada más por lo que se pagaba por entrar. Y toda esa riqueza se repartía entre el pueblo, todos eran millonarios. Todos los que cabían dentro de las murallas vivían como se vive en el reino de los cielos. Porque ¿qué haces con 16,000 kilos de oro todos los días? Es un montón. Yo quiero imaginarme, no lo sé ni nunca lo he investigado, que a lo mejor sí le hacían así como dice la Biblia en el reino de los cielos. El reino de los cielos dice que tendrá calles de oro y mar de cristal, ¿no? Y a lo mejor esto sí barrían el polvito de oro en las mañanas, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero dicen, imagínate qué asombroso tiene que haber sido ese tiempo. Y lo único que quiso Salomón fue dijo: yo no tengo lo que tenía mi papá, porque mi papá tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón que pensaba y que se dolía conforme al de Dios, que amaba las cosas que Dios amaba. Ahora yo tengo que ir al siguiente nivel, tengo que saber lo que Dios sí hace, tengo que saber lo que a Dios sí le agrada, tengo que poder abrir mi boca al grado que todo lo que yo diga suceda. La famosa estrella de David, todos la conocen, esta estrella de 6 picos.
Ese era un símbolo, dicen los historiadores, que estaba en el anillo de autoridad de David. De ahí sale, y dicen que Salomón lo adoptó como un símbolo de honra hacia su padre. Pero dicen, quienes han leído acerca de esto, que la gente le atribuía poderes mágicos a este anillo, y que incluso hay quienes aseguran, el otro día vi un documental padrísimo porque me reí mucho, que este anillo vinieron los extraterrestres y se lo dieron a Salomón, ¿no? Y que este era un símbolo de los ovnis, ¿no? Y obviamente no es cierto, ¿no? Yo puedo creer, no me consta, lo leí, pero no me consta que Salomón usaba este símbolo para honrar a su padre, ¿sí? Porque siempre tenía que recordar en lo que hacía que su padre era, ahora sí que la fuente de lo que había él recibió como herencia, como segunda generación lo que había hecho. Y esa es una de las cosas que nos pasa que nosotros no hacemos. Nosotros siempre jalamos agua para nuestro molino, pero difícilmente pedimos algo que podamos heredar a la siguiente generación. David tenía un corazón al grado que heredó un reino. Y decía Salomón, este reino es tan grande que no se puede ni contar. Él les puso un anillo. ¿Y el anillo qué significa? Autoridad. Y dijo, la autoridad que Dios pone en mí, si no es mía, la ganó mi padre por su corazón y yo la recibo como herencia y por eso la administro diligentemente. Salomón incluyó a Dios en cada una de sus decisiones, en todo lo que hizo, y gobernó sabiamente, y Dios le cumplió al día de hoy. Nadie puede decir que haya tenido un reino tan glorioso como el de Salomón. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió. Pero esto no quiere decir que nosotros no podemos vivir mejor que cualquier otra persona sobre la tierra. Porque esa es la ventaja. Dios nunca iba a replicar la relación que tuvo con David en Salomón. Tuvo otra relación completamente independiente. Y en cada uno de los 43 reyes del reino de Israel tuvo una relación única, personal e independiente, como cada uno de los profetas les habló de manera única, personal e independiente. Y Dios tuvo favor con cada uno de ellos, como lo puede tener contigo y lo puede tener conmigo. Y esa es la parte que nos debe de preocupar, o nos debe de ocupar, como decimos aquí en Guadalajara. Yo no puedo tomar decisiones acerca de si tomo un trabajo o no lo tomo, o si vendo algo o no lo vendo, o si entro en una relación o no entro, si no estoy seguro que la voz de Dios me acompaña y que hay una instrucción de cómo llevar a cabo cada cosa que hago. Porque de eso se trata. El otro día le decía a una persona, le digo, me encanta saber que eres parte de mi equipo de trabajo, porque el día que yo oré, Dios te habló a ti lo mismo que me habló a mí. Y eso es la receta del éxito para todo lo que vamos a hacer juntos. Y esa es una de las cosas que tenemos que vivir de esa manera. Que necesitamos ir a la presencia de Dios y ver de qué nos va a hablar, cómo nos va a hablar, cómo vamos a levantarnos para que podamos tomar acciones específicas. Habemos personas que somos enviadas con un papel y no podemos rajarnos hasta que eso se cumpla. Y cuando eso se cumpla, ¿saben cuál es la garantía? La palabra de Dios va a venir otra vez a nuestra vida y nos va a dar la instrucción para la siguiente etapa. Y si nosotros somos fieles, nos va a dar una visión a largo plazo a dónde vamos a llegar al final de los días. Y esto no quiere decir que todos los días vamos a vivir una vida aburrida. Al contrario, la Biblia nos promete bienaventuranzas. Una vida llena de adrenalina, de cosas emocionantes, donde todo lo que conozcamos sea superado todo el tiempo. Porque el mismo Pedro, no importaba cuántos años fuera pescador, nunca había tenido una pesca tan abundante en donde las mismas redes se rompieran y las barcas se hundieran. ¿Sí? Pero tampoco nunca le quitó lo pescador. Eso es bien importante. Entonces queremos la lotería para dejar de trabajar y Dios dice, no. ¿Sí? Dios es un Dios activo, porque la fe sin obras es muerta, ¿sí? Y no podemos decir que Dios nos enriqueció para que nos vayamos toda la vida de vacaciones, ¿verdad que no? Dios nos va a dar una vida en donde tengamos vacaciones, y nos vamos a dar cuenta que aún en las vacaciones
nos va a llenar de instrucciones y que va a haber lugares específicos donde vamos a establecer su reino y su poder, y nos va a enviar personas increíblemente precisas y exactas con las cuales vamos a interactuar para establecer su reino. Y eso es lo impresionante. A mí me encanta que cuando escuchamos la voz de Dios, Dios te va a llevar a un lugar y va a llevar a otra persona del otro lado del mundo si Él quiere, para que tú le digas algo que cualquier otra persona le haya dicho. Pero Dios necesita que sepas, que esa persona sepa que fue Él el que lo hizo. Porque tenemos que vivir en un mundo en donde no podemos estar sospechando que Dios nos habla. ¿Sí? No podemos sospechar que Dios nos habla. Dios me trajo a Guadalajara. Yo soy feliz y le agradezco todos los días cuando vengo a Guadalajara, porque en Guadalajara han pasado mis mejores años. Pero entiendo de muchos de ustedes cuando los veo y que somos parte de esta familia, y por eso me encanta que somos parte de esta familia, porque muchos de ustedes tienen esa palabra de que Dios los trajo y Dios los movió a este lugar, para que aquí empecemos a mover nuestras redes y empecemos a llenar esas redes de la pesca abundante. Porque hemos sido pescadores en muchos lados y hemos sacado un montón de peces en otros lados. Pero hasta que entendamos que Dios nos llamó y que tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de regresar como el hijo pródigo. ¿Sí? No importa de dónde vengamos, no importa qué vengamos, no importa qué haya en nuestro pasado. Nada más por el hecho de que regresamos, tenemos la capacidad de comportarnos nuevamente como hijos amados. Y el Padre no va a titubear ni en vestirnos, ni en ponernos calzado, ni en ponernos anillo de autoridad. ¿Sí? Y esto es algo bien importante porque lamentablemente luego pensamos que nuestra relación con Dios se trata de nosotros. Y no es que Diosito nos ame, es que Dios siempre nos ha amado y nunca ha dejado de hacer su amor por nosotros. Los que entramos y salimos de su amor somos nosotros. Y Dios siempre es igual. Y esa es la parte que me encanta. Me encontré esta cita y cuando la escuché, me solté llorando. En Lucas 24, habla del tiempo donde Jesús es enterrado. Y estaban los apóstoles y estaban, todavía los discípulos en ese tiempo, y todos andaban caminando y todos estaban esperando qué iba a pasar el tercer día. Y entonces iba un grupo de personas caminando y Jesús se les aparece y dice que Dios les nubló la vista. Y dice, y no lo reconocieron. Pero todo de lo que hablaban era de lo mucho que les dolía lo que había pasado y la esperanza que tenían. Pero lo estaban esperando, caminaron juntos. Y no lo reconocieron, y cuando de repente lo reconocen, se esfuma y se va. Y luego dice un varón en Lucas 24:31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Y le dijo Jesús, y yo quiero entender esto, el Jesús es el mismo que el Padre y es el mismo que el Espíritu Santo. Él no les va a dar señales, siempre los llevó de regreso ¿a dónde? A las Escrituras. Porque Dios siempre nos va a hablar igual. ¿Tú escuchas a Dios? Sí. ¿Y qué te dice? Que me ama. Qué padre, ¿no? No voy a cuestionar tu relación con Dios porque no es mi asunto. Pero Dios te está diciendo, aún el Cristo resucitado les dijo, no se pierdan, busquen, perseveren en la palabra, y eso va a hacer que tu corazón arda, porque ahí está el secreto de la vida. Es más, si nos vamos a Lucas 5:4, que es una cita antes de la que empezamos. ¿Dónde es? ¿Por qué no? Ahí está. Fíjense nada más, ese es Lucas 5. Lucas 5:4 le dijo, cuando terminó de hablar, le dijo, boga mar adentro y echa tus redes a pescar. Y le dijo, métete, ¿a dónde? Al agua, a lo profundo del mar.
Y si lo vemos simbológicamente, ¿qué es el agua y el mar? La palabra de Dios. Le dijo, busca en la palabra y encontrarás, ¿qué? La abundancia de ¿qué? De lo que estés buscando y no importa. ¿Y qué le pidió Salomón a Dios? La sabiduría de su palabra. Háblame y revélame el futuro, porque solamente lo que tú digas y lo que tú has dicho es verdad. Porque puedo vivir en mi realidad todos los días de mi vida, pero tu verdad es la que me da vida. Y el mismo Cristo resucitado, ¿a dónde los mandó? A la palabra. A la palabra. Porque como lo dijo Marco, Dios no necesita bendecirnos. Dios ya nos bendijo con su palabra. Dios ya nos bendijo y nos llenó de promesas, las cuales sí, tienen una condición y es muy importante que la tengan, porque Dios no nos da nomás por darnos, nos da para que funcionemos. Porque las bendiciones no están para consentirnos, sino está para desatar nuestro carácter de hijos amados. Porque no nos da para que malgastemos, sino para que administremos, para que multipliquemos y para que nos enseñoreemos de la bendición. Piensen esto, cuánta confianza le tenía Dios a Adán cuando Adán funcionó como Jesús. Adán dijo, se me murió Eva, ahí voy yo porque si no, ¿quién la cuida? Era su nación, era lo único que tenía. Y se fue detrás de ella. Y cuando se fue detrás de ella y Dios los rescató, le dijo, antes te di un jardín, ahora te voy a dar todo el mundo para que te enseñores de él. Dijo, ahora que entendiste el propósito, te voy a mandar allá afuera para que en mi nombre vayas y rescates al mundo, porque eso es lo que hizo. Y esas son las 5 instrucciones que le dio. Le dijo, fructifica, no dejes de crecer, multiplícate, enséñales a los otros a vivir como tú, llena la tierra de hijos, ten hijos sabios, que juzguen la tierra y que la gobiernen. Te mandé a rescatar el mundo para mí. Eso fue lo que le dijo Jesús. Por eso Jesús le llaman el segundo Adán, el segundo que fue a dar la vida por su nación y por su pueblo. ¿Sí hace sentido? ¿Sí? Entonces Dios nos quiere bendecir para que nosotros tengamos, ¿sí? Para que nosotros tengamos dominio sobre todas las situaciones de nuestra tierra y que podamos compartir. Veíamos hace 2 semanas que Dios le habló a Abraham y le dijo, te voy a bendecir, pero primeramente voy a hacer de ti una ¿qué? Una gran nación. Porque ¿para qué te sirve la bendición a ti nomás? ¿No? Y todas las personas y todos los personajes de la Biblia que fueron bendecidos siempre pelearon por una nación. Ahí estaba Esther, ¿sí? Esther, Dios fue y la puso en un lugar de gobierno, y cuando ya estaba arriba, ahora le dijo, tienes una nación. ¿Y qué fue? Arriesgó su propia vida al presentarse delante del rey para salvar a su nación, porque ella entendía que tenía un Dios fiel que nunca iba a desamparar a su pueblo. Y lo peor que le podía pasar era morirse y convertirse en el primer mártir de la Biblia. Pero Dios tiene un favor inmensurable para nosotros. Ahora, tenemos que entender esto. Sí, vivimos una vida de pecado y el pecado es el que nos mantiene atados a la tierra. Tú no tienes que llegar a una etapa de algo y a una estatura espiritual para que Dios te bendiga. Porque todos conocemos que aún Salomón, siendo objeto de la fidelidad de Dios y que habiendo tenido el reino más grande y más excelso de la tierra, pecó. No es una estatura la que alcanzamos, porque nosotros vivimos bajo la gracia. Y la gracia significa que tú y yo vamos a recibir las cosas que no merecemos a pesar de nuestro pecado. Quiere decir, por mientras tú explores en la palabra, encuentres una promesa, te adueñes de esa promesa y la vivas, esta se va a desatar en ti. Pero Dios dijo, aquel quien comenzó la buena obra, el que empiece a trabajar en ti y te empiece a bendecir, también la va a perfeccionar. Quiere decir, la única garantía de meterte con la palabra, de bogar mar adentro y de ir todos los días a buscar a Dios para vivir sabiamente, va a ser perfeccionado. La bendición solamente va en aumento y en aumento y en aumento y en aumento.
Hace sentido. Y esto te lo comparto porque muchas veces vivimos en la esperanza de algo y nos encanta venir a la iglesia, es padrísimo venir a alabar. Esta mañana fue delicioso que desde temprano la presencia de Dios estaba aquí. Y fue una muy buena sorpresa, nos pusimos de acuerdo, se nos olvidó dar el anuncio. El gobierno de la iglesia y los servidores nos estamos reuniendo a orar a las 10:45. Y fue una delicia porque no fuimos pocos, fuimos bastantes. Y quiere decir que esto no se le ocurrió a Marco y no se le ocurrió a Pablo y no se le ocurrió al pastor. Esto nació en el corazón de Dios y Dios lo estableció. Y miren nada más, tuvimos un gran tiempo de alabanza el día de hoy, tuvimos un gran tiempo de administración. Y lo que quiero hablarte el día de hoy es eso, porque muchas veces estás buscando la manera de cómo desatar esa bendición, de cómo terminar con eso que te está agobiando o de terminar de ser feliz. No existe algo absoluto que no sea Dios. Y por mientras tú le des espacio a Dios en cada una de las áreas de tu vida, Dios va a ir perfeccionando cada una de esas áreas de tu vida. Y tu vida tiene que ser cada vez mejor. Si tú vives en esa montaña rusa de emociones y del favor de Dios, y un día sí tienes ganas y el otro día no tienes ganas, quiere decir que lo único que necesitas es ir sinceramente delante de la presencia de Dios. Y decirle, Señor, esto que siento, quiero que tú lo transformes a lo que dice tu palabra. Yo quiero ese gozo del que habla tu palabra, aunque mi economía no mejore, aunque mi enfermedad ahorita todavía sea mía y no tuya, aunque me sienta solo. Y Dios va a entrar a ese lugar y va a suplir eso que necesitas y te va a enseñar que no hay nada que tú puedas hacer en tu vida natural para sanarlo como Dios lo va a sanar. Así que yo quiero pedirles a los líderes de la iglesia, yo les voy a pedir a Pablo, a Nancy, a Marco, a Tabata, que se paren aquí al frente conmigo. Y el día de hoy, si tú tienes una necesidad, si tú tienes un área de tu vida en la que no hayas podido trascender y hay algo que tengas atorado y que no sepas cómo, permítenos orar contigo. No vamos a orar por ti, ¿me entiendes esto? No vamos a orar por ti porque no tenemos nada especial, somos hijos de Dios y amamos a Dios. Pero dice la palabra que tenemos la capacidad de gozarnos contigo y de llorar contigo. Si tú oras, nosotros oraremos contigo, nosotros desataremos ese favor contigo y depositaremos eso, sí. Y esto es algo que hemos estado platicando en los últimos días. Somos hijos amados de Dios. Está en nosotros la capacidad del Espíritu Santo de venir y desatar el favor de Dios en tu vida. No somos nosotros, porque no es que luego dice, ay, no, que ore por mí Nancy, porque Nancy ora más bonito. No. Nuestro corazón está aquí para servirte como iglesia. Somos un solo cuerpo y necesitamos que aquello que te falta, el día de hoy lo podamos desatar en conjunto, que podamos orar contigo. Y si no quieres decir qué es lo que te falta, nada más ven, permítenos abrazarte y permítenos que escuchemos al Espíritu Santo y que podamos derramar sobre ti algo. ¿Te parece? Vamos a ponernos de pie todos, por favor.